Hola Gaspi, quiere que lo saluden. Necesito atención el señor. Hola. Eh, Bienvenidos a un nuevo encuentro de Filosofame el Meme. Ahora estamos, desorientados, leyendo filosofía. Venimos hace varios encuentros leyendo el Teteto de Platón. Y bueno, ahora vamos a seguir con esto. Vamos a seguir leyendo el Teteto de Platón. Ya estamos cerca del final del libro. Ya, como sabemos, nos dedicamos a leer el libro completo. Así que comenzamos desde el principio, desde la primera página, y ya en estos días, yo creo si no terminamos hoy, terminamos el encuentro que viene. Yo creo más que el encuentro que viene que hoy, porque nos falta bastante todavía. Hoy este encuentro por ahí va a estar interrumpido por los gatos. No sé qué les pasa, están en llamas. Están tremendamente molestos los dos, gritando, corriendo. Me parece que es el frío. Se levantó el frío acá en Buenos Aires. Y tengo los gatos que se activaron, parece. Así que bueno, por ahí nos interrumpen con gritos. Bueno, vamos a seguir con la lectura para que recordemos más o menos. Estamos en la página 296 del libro, el Teteto de Platón. Y en la página 295 del PDF. Por lo menos el que tengo yo está numerado de esa manera. No voy a retomar mucho lo que estuvimos viendo la clase pasada. Lo que voy... O sea que ya habíamos hecho un cierre bastante importante la clase pasada. Ya habíamos descartado por completo esta idea de que el saber es una opinión verdadera. ¿Sí? Porque nos había resultado complicadísimo a Sócrates, a Teteto, tratar de diferenciar que era una opinión falsa de una opinión verdadera. Entonces ahora van a arriesgar otro tipo de definición acerca de lo que es el saber. Así que para recopilar, esta va a ser el último intento de definición acerca de lo que es el saber. El primer intento de definición había dicho Teteto que saber es percepción, pero bueno, se descartó esa posibilidad. El segundo intento de definición había sido que el saber es una opinión verdadera. Sí, ya lo descartamos también eso. Hola Carmen, buen día. Sí, hoy hay Teteto. Arranqué un poco tarde. Estaba explicando que arranqué tarde porque les agarró una locura a los gatos, no paran de gritar y de correr. Me parece que es el frío que les está afectando. Nos está afectando a todos, ¿no? Pero los gatos se activan, no sé qué les pasa. Están todo el día durmiendo. Y cuando empieza a hacer frío, se levantan y empiezan a correr, a gritar. Por lo menos Cubita, que es la más chica, está ya con la cortina. No sé qué hacer. Así que por ahí nos hemos interrumpidos hoy por los gatos. O no, pasa que si no les hago caso, más lío hacen. Por lo menos Cubita hace eso. Menos caso le hago, más lío empieza a hacer. Más grita. Y la pone nerviosa también que esté hablando solo acá con el teléfono. No entiende qué pasa y también le afecta. Me estoy yendo de la filosofía. Entonces recopilando, estábamos. Ahora vamos a empezar a transitar el tercer intento de definición de lo que es el saber para Teteto, ¿no? Para Teteto, Sócrates, Platón, ya sabemos toda esa confusión. Bueno, la primera definición, recopilo otra vez para retomar.
La primera definición era que el saber era percepción, ¿sí? Una teoría de Protágoras, de los sofistas. Bueno, se descartó eso. Tuvimos un largo rato hablando de Protágoras y los sofistas. Bueno, se descartó ese intento de definición. El segundo intento de definición, que es el que estábamos transitando hasta la semana pasada, era que el saber es opinión verdadera. ¿Sí? Y ahí nos encontramos con dificultades para definir lo que es una opinión verdadera, lo que es una opinión falsa. Bueno, vimos toda la serie de dificultades en las que nos metimos. Ahora a Teteto mágicamente se acuerda de otro intento o de otra definición que escuchó por ahí, no se sabe dónde. Yo sospecho que viene, porque va a empezar a hablar, en este intento de definición va a operar una especie de giro lingüístico, podríamos llamar. Si me escucha algún filósofo me tiraría algo por la cabeza, ¿no? Porque no sería un giro lingüístico, así como hay un giro lingüístico en la filosofía contemporánea. Pero bueno, no me importa. Yo veo acá, podría llamarlo así, un giro lingüístico acerca de lo que es el saber. Hasta ahora se venían barajando posibilidades de conocimiento muy relacionados con lo sensible, ¿no? Muy relacionado con la percepción, con cómo uno conoce, con los ojos. Después pasamos a, bueno, cómo uno piensa. El tema este de las palomas, ¿sí? De confundir una idea con otra. Todo muy gráfico, ¿no? Y ahora mágicamente nos vamos a encontrar con Sócrates y Teteto analizando palabras, analizando usos del lenguaje. Sí, un giro medio raro que hace Platón acá. Interesante, está bueno, así que vamos a transitarlo, vamos a navegar un poco por este giro lingüístico que nos propone Sócrates y Teteto. Otra cosa que quería advertir es que este giro lingüístico se corresponde con el pensamiento, a mi parecer, ¿no? Estas son todas conjeturas mías, igual no tan mías, porque también leyendo los pies de páginas confirmé mis sospechas, ¿no? No me quiero hacer el langa, diríamos, acá en Buenos Aires. No me quiero hacer el inteligente diciendo que son todas conjeturas mías. Sí, en un principio sí, empecé a sospechar leyendo los pies de páginas. Confirmé mis sospechas, que era que todo este giro lingüístico se correspondía con el pensamiento de Aristóteles. Y los tiempos nos dan, ¿no? Porque esta es una obra tardía de Platón. Una obra tardía quiere decir que es una obra que escribió casi al final de su vida. Y bueno, casi al final de su vida Platón tuvo a Aristóteles con él durante 20 años. Aristóteles estudió con él durante 20 años. Así que ya a esta altura Aristóteles tenía un pensamiento desarrollado y seguramente había operado en la cabeza de Aristóteles este giro hacia lo lingüístico. Recordemos, bueno, o sepamos que Aristóteles se dedica en gran parte, no sé, de la metafísica, si mal no recuerdo, a describir lo que es el ser, ¿sí? Lo que es el ente, el ser del ente. Ontología. Y para desarrollar su ontología y para definir lo que es el ser, acude al lenguaje. ¿Sí? Empieza a definir las categorías, dice el ser, se dice de muchas maneras. Y aparentemente lo que son las cosas y lo que se dice de ellas, ahí hay una correspondencia. Y empieza a hacer un análisis lingüístico del ser. Como si el ser pudiera ser explicado analizando cómo es que nosotros usamos la palabra es o está. Una cosa bastante loca, interesante también. No lo vamos a desarrollar ahora, pero aparece por acá. Va a empezar a aparecer esta correspondencia del lenguaje con la realidad, del lenguaje con el saber. Porque si nosotros pensamos y sabemos cosas es mediante el lenguaje. Y acá va a empezar tanto Teteto como Sócrates a meterse en el ámbito del lenguaje como para tratar de averiguar
¿qué es el saber? Bueno, todavía no empecé a leer nada. Toda esta introducción, bueno, para que empiecen a percibir este cambio de perspectiva que vamos a empezar a ver. Bueno, empiezo, ¿sí? Ahora va a empezar hablando de Teto, ¿sí? Raramente, porque va a empezar a hablar él porque va a ofrecer esta última definición, ¿sí? Ya me da nostalgia. Estamos hace tanto leyendo el Teto y ya se está terminando. Yo creo, sí, como dije antes, ya la semana que viene va a ser nuestra última lectura. Por eso también por ahí inconscientemente lo estoy estirando porque no quiero terminarlo. En parte sí lo quiero terminar porque quiero empezar otro libro. Tengo ahí un par en vista. Pero bueno, vamos a seguir, vamos a darle al Teteto. Bueno, a ver qué dice Teteto. Teteto dice: estoy pensando ahora, Sócrates, en algo que le oí decir a una persona y que se me había olvidado. Y afirmaba que la opinión verdadera, acompañada de una explicación, es saber. Y que la opinión que carece de explicación queda fuera del saber. Sí, creo que la clase pasada ya leímos esto, estoy retomando porque acá empieza toda la cuestión. Entonces, esta es la tercera definición que arriesga Teteto. El saber es una opinión verdadera acompañada de una explicación. Primero, ya es raro porque no definimos lo que es una opinión verdadera. No llegamos a diferenciar lo que es una opinión verdadera de una opinión falsa. Pero acá lo que está añadiendo Teteto, de alguna manera, desesperadamente, como para ver si llegamos a algo, ¿no? Está agregando esta cuestión de agregar una explicación. Y esto es una idea de saber que después va a trascender el tiempo y va a ser aceptada durante mucho tiempo por muchos filósofos, esta idea de saber, que el saber es una opinión verdadera acompañada de una explicación. Es decir, parece lógico, ¿no? Si nosotros sabemos algo, se supone que podemos explicarlo. Y si lo podemos explicar, ahí comprobamos que lo estamos sabiendo. Después la ciencia se va a manejar de esa manera también, ¿no? Va a considerar que tiene saber científico aquel científico que puede dar cuenta de sus afirmaciones, que las puede probar, que las puede demostrar. O sea, una explicación sería una demostración del saber que tenemos. Así que esta es una afirmación importante que hace Teteto, y es una afirmación que no inventa él. Ya estaba circulando por su época. No me animo a decir que fue Aristóteles el que dio esta opinión, pero sí se va a empezar a hablar o se va a tener en vista Aristóteles mucho. Yo lo voy a ir advirtiendo a lo largo de la lectura. Acá no estoy tan seguro. Según el texto, esto ya aparece en otro libro de Platón, en el Menón, dice. ¿Sí? Que las opiniones verdaderas se escapan del alma y no valen gran cosa hasta que no se las encadena con un razonamiento causal. Esto no quiere decir que haya sido Platón, ¿no?, el que decía esto, porque sabemos que todo lo que aparece en los libros de Platón, muchas de esas cosas no tienen que ver con la opinión de Platón, sino que puede estar hablando de otra persona. Hay que verlo en contexto. Pero en esta afirmación no me animo a decir que es de Sócrates, pero bueno, sigamos. O sea, la definición, para dejar en claro, sería una opinión verdadera, que todavía no sabemos lo que es, acompañado de una explicación, que tampoco sabemos lo que es. Así que nos estamos metiendo en terreno pantanoso. Sigo leyendo a Teteto. Dice: también decía que las cosas de las que no hay explicación no son objeto del saber. Así era como las llamaba. Mientras que son objeto del saber todas las que poseen una explicación. Ahí Carmen dice que se hace permanente, o sea que todos aceptan. No sé si está hablando de un convencionalismo.
Sí, o sea, ese que todos los aceptan sería una especie de convención. No creo que esté hablando de eso acá Sócrates o Teteto. No, ellos están queriendo llegar a un saber verdadero. Sí, Sócrates no cree en el convencionalismo. Sócrates cree que está buscando una definición de lo que es el saber en sí mismo. Sí, es algo que destaca a Sócrates por sobre todos los otros filósofos de la época. Sí, es verdad que en la época había un cierto relativismo filosófico, relativismo cognitivo, o sea, se decía que lo verdadero era lo que decía la mayoría, o de lo que estaban convencidos todos. No, para Sócrates no, es un absolutista absoluto. Él creía que estaba buscando la definición acerca del saber, y hay una definición única acerca del saber, por eso es tan difícil de encontrar, porque no vale cualquier definición. Él está buscando la verdadera, por eso tanto trabajo. Bien, sigo. Sócrates sigue, dice, muy bien, pero cuéntame cómo distinguía lo que es objeto de saber de lo que no lo es. A ver si tú y yo hemos oído lo mismo. ¿Sí? Sócrates le parece haber oído también esa teoría. Así que bueno, a ver, desarrolla un poco más lo que acabas de decir, a ver si oímos la misma, o si estamos hablando de la misma teoría. Y Teteto dice, no sé si llegaré a dar con ello, pero creo que si otro lo dijera podría seguirlo. Se abrió de gambas. Otra vez una expresión muy argentina. O sea, se apartó, se hizo el desentendido, podríamos decir. Y Sócrates le dice, escucha, entonces, un sueño por otro. Sí, o sea, si vos recordás una cosa, no te acordás mucho, bueno, te voy a decir lo que recuerdo yo, como si fuera un sueño. Vamos a escuchar un sueño por otro, un recuerdo medio flojo por otro recuerdo medio flojo. Efectivamente, dice, a mí me parece haber oído decir a ciertas personas que los primeros elementos, por decirlo así, a partir de los cuales estamos compuestos nosotros mismos y el resto de las cosas, constituyen algo que no tiene explicación. Sí, esto andaba circulando por la época. O sea, de las cosas, hablar de las cosas compuestas y de las cosas simples. Sí, aparentemente, y esto también viene bajo la idea de Sócrates, de Aristóteles, perdón. Sí, ya Aristóteles empieza a oler acá, se empieza a sentir un poco de olor a Aristóteles. No sé si hay mucha gente que podría estar de acuerdo conmigo, yo por lo menos siento el olor a Aristóteles. Que habla de los compuestos y de las partes. Y dice que las primeras, o sea, los elementos primordiales no pueden ser explicados. ¿Sí? Esto me remite a sistemas axiomáticos. Bueno, son cuestiones muy técnicas que por ahí nadie conoce de los que está escuchando esto. Pero la idea es que ese parte de unos primeros principios, el conocimiento científico parte así, de unos primeros principios que no son pasibles de demostración, no son demostrables, ¿sí? Son cosas que se aceptan, una serie de supuestos, podríamos decir, que se aceptan como verdaderos sin ningún tipo de prueba. Entonces, a partir de esos supuestos que se aceptan verdaderos sin ningún tipo de prueba, se entiende o se llega al conocimiento de cosas compuestas. Sí, paradójicamente, partiendo de cosas que no tienen explicación, esas cosas que no tienen explicación explican otras cosas que sí las admiten. Una cosa rara que pasa en el ámbito científico y en muchas áreas del conocimiento. Porque aparte no es una falla que encuentre yo en el saber humano, o por ahí sí es una limitación, ¿no? No podemos saberlo todo, así que tenemos que partir de un supuesto generalmente, un supuesto, una teoría podríamos decir.
¿Sí? Los científicos tienen que partir de un lugar que no necesita ser explicado, porque todo necesita ser explicado y no podemos dar una explicación integral de toda la realidad porque no tenemos ese acceso a nosotros. Entonces, para no ir regresando al infinito, de causa en causa, de explicación en explicación, tenemos que establecer un tope. Y tanto los científicos como los filósofos, en filosofía es más difícil poner un tope porque queremos explicarlo todo, pero es inevitable, ¿sí? Partir de cosas que no hay que hay que aceptar sin explicar. Complicado, ¿sí? Complicada la situación del ser humano con respecto al conocimiento de su entorno, de su realidad. Pero bueno, esto afecta directamente a la filosofía, así que es algo que hay que tener en cuenta. También afecta al trabajo del científico. Partir de cosas que no puedo explicar, para explicar otras cosas. Vean lo carente de nuestro saber, ¿no? Tenemos que partir de cosas que no podemos explicar para así poder efectivamente explicar otras cosas. Algo raro. Sin embargo, logramos avanzar. No sé si se le puede llamar avanzar, pero podemos hacer cosas con eso que inventamos a partir de supuestos, a partir de teorías indemostrables. Podemos hacer cosas en la realidad, podemos transformar la realidad. No sé si conocerla, ¿no? Porque poder transformar la realidad no necesariamente quiere decir que la conozcamos. Pero hacemos cosas con eso, con esa paradoja de explicar cosas a partir de elementos inexplicables. Y acaso que te va a notar esto, ¿no? Yo lo vengo pensando porque ya leí más temprano estas partes. Voy a leer otra vez el fragmento que me acaba de despertar esto en la cabeza. Dice, efectivamente, a mí me parece haber oído decir a ciertas personas que los primeros elementos, por decirlo así, a partir de los cuales estamos compuestos nosotros mismos y el resto de las cosas, constituyen algo que no tiene explicación. Y acá parece que está hablando de elementos materiales, ¿no? Elementos que nos constituyen a nosotros, por los que estamos compuestos nosotros y por lo que están compuestas las cosas. Yo me animaría, no sé, en esta parte yo me imaginaba elementos simples por los que estamos compuestos, no sé, átomos, ¿no? Son elementos únicos, indivisibles, aunque bueno, ya sabemos que se puede dividir el átomo, bueno, pero una partícula que sea indivisible, cuerdas, digamos, a estas alturas, o no sé, pero en aquella época sí, se podría decir átomos. O sea, los átomos no se pueden explicar, lo que sí podemos explicar es cómo componen las cosas. O sea, las cosas más simples que componen a las cosas o que constituyen a las cosas compuestas no requieren de explicación, pero sí ayudan a explicar las cosas compuestas. Y hay una paradoja. Ahora va a caer en esa paradoja de Sócrates. Sigo leyendo. Dice, pues cada uno de estos solo puede recibir el nombre en sí y por sí mismo le corresponde. Otra vez, pues cada uno de estos solo puede recibir el nombre que en sí y por sí mismo le corresponde. Pero no se puede decir de ellos nada más, ni siquiera que son o que no son. Y acá sí nos empezamos a meter en el ámbito del lenguaje. ¿Por qué habla del nombre Sócrates? ¿No? Empezamos a hablar de cosas compuestas, de partes, y ahora me tira nombres. Y se empieza a correr como quien no quiere la cosa para el costado lingüístico de la cuestión. Lo leo de nuevo porque es complejo. Dice, pues cada uno de estos, ¿sí?, los elementos que conforman las cosas, los elementos simples, está hablando, solo puede recibir el nombre que es en sí y por sí mismo, que en sí y por sí mismo le corresponde.
O sea, estos primeros elementos pueden ser nombrados nada más, pero no pueden ser explicados. Dice, pero no se puede decir de ellos nada más, ni siquiera que son o que no son, esos elementos simples de los cuales están compuestas las cosas. Solo se pueden nombrar. Esto en efecto sería ya atribuirles el ser o el no ser, y es necesario no añadirles nada, si uno va a decir solamente lo que les corresponde en sí mismos. Ni siquiera deben añadirse expresiones como en sí mismo, aquel, cada uno, solamente, esto, o cualquier otra por el estilo, ya que estos términos rondan alrededor de todas las cosas y se añaden a todo, siendo diferentes de las cosas a las que se atribuyen. Sí, estos son, no sé, deícticos, podríamos decir, son unidades de lenguaje que se pueden referir a cualquier cosa. Acá estábamos hablando de nombres como unidades indivisibles, cosas que se pueden nombrar pero no explicar. Vamos a ver si es posible eso. Pero vean, ahora ya se zambulló adentro del lenguaje. Está hablando de expresiones. Sí, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. Si estábamos hablando de partículas, de compuestos, de elementos. Veníamos en el ámbito de lo físico y ahora nos vamos al ámbito de lo lingüístico. De a poco nos va llevando ahí Sócrates. Y ya estamos ahí. ¿Sí? Ya nos metió de lleno sin que nos diéramos cuenta. Y ahora bien, dice, si fuera posible designarlos en sí mismos y tuvieran una explicación propia de cada uno, deberíamos designarlos con independencia de todos los demás. Vamos a seguir. ¿Sí? Sigamos transitando esto porque se empieza a complejizar bastante. Pero es imposible que cualquiera de los elementos primeros quede expresado en una explicación. Los elementos primeros no se pueden explicar. Podría imaginar un poco, trasladándolo al ámbito de lo físico. Podríamos también hablar de estos elementos como los elementos primordiales de los que se hablaba en esa época, que son la tierra, el agua, el aire, el fuego. No sé si me estoy olvidando de alguno. Pero esos elementos que componen toda la naturaleza no tienen una explicación, ¿sí? No puedo explicar el fuego según estas personas de las que está hablando Sócrates. Sí, son esos cuatro, ¿no? Gracias, Carmen. Entonces sí, todos esos elementos primordiales no requieren una explicación, no se pueden explicar, no puedo explicar el fuego, dice Sócrates. O entiendo que está diciendo eso, ¿no? No puedo explicar la tierra, no puedo explicar el aire. Esos son elementos primordiales que no precisan ser explicados porque no tienen explicación. Pero sí, su combinación explica la existencia de las cosas, explica los elementos que están compuestos por, o los compuestos que están compuestos por estos elementos. Eso trasladándolo al ámbito de lo físico, ¿no? Yo me imagino eso, y porque tengo a Aristóteles en vista, que hablaba un poco de esto también. Pero sigamos, porque no quiere ir al ámbito de lo físico Sócrates, sino que se quiere mantener en el ámbito lingüístico. Respecto a ellos, dice, no podemos hacer otra cosa que nombrarlos, ya que solo tienen nombre. Sin embargo, si hablamos de las cosas que se componen de estos, de la misma manera que ellas son complejas, también sus nombres pueden combinarse y llegar a constituir una explicación, pues la combinación de los nombres es la esencia de una explicación. Entonces, yo con un solo nombre no puedo explicar nada, ¿sí? Azul. Digo azul y azul, esa afirmación no puede ser explicada, ¿sí? Es un nombre que acabo de decir.
ahí en esa expresión no hay nada verdadero ni hay nada falso. Es una expresión únicamente. La verdad o la falsedad se encuentran en el juicio, ¿sí? Cuando unimos a un sujeto con un predicado, ahí podemos encontrar verdad o falsedad. En un nombre no podemos encontrar verdad o falsedad. Diciendo Sócrates, sí, ahí yo no puedo decir que eso es verdadero, eso es falso. No se puede decir nada de la palabra o del nombre Sócrates. Eso también viene de Aristóteles, ¿no? Solamente podemos decir que algo es verdadero o que algo es falso del compuesto o de algo que componga los nombres. De un juicio. ¿Sí? Cuando digo Sócrates es gordo, por ejemplo. ¿Sí? No está bien hablar de los cuerpos, le digo a mis alumnos todo el tiempo. Pero bueno, en las explicaciones lo necesito. Sócrates es gordo, ¿no? Ahí estoy realizando un juicio, una afirmación, y eso sí es algo que es pasible de ser verdadero o de ser falso. Porque hay una combinación de elementos. Es algo que es compuesto, ya es una oración, es un juicio, una afirmación. De eso sí se puede decir que es verdadero o falso. O sea, de ahí sí podemos deducir que sabemos algo de Sócrates o que no sabemos algo de Sócrates, si es gordo o no es gordo. Sí, Aristóteles creía en la verdad por correspondencia, o la verdad predicativa, dicen algunos. A mí me gusta la verdad por correspondencia. Por eso siento tanto olor a Aristóteles acá, ¿no? Se darán cuenta. Conozco un poco a Aristóteles y siento el olor de Aristóteles acá por todos lados. Para Aristóteles la verdad era la correspondencia entre lo que decimos y lo que es verdaderamente. Sí, parece un poco trivial, ¿no? Esa definición. Pero aparentemente lo que es verdadero... A ver... claro, cada palabra en sí no es verdadera o falsa, pero sí la combinación. Claro, sí, es eso, Carmen. ¿Entendiste bien? Sí. Es así. De eso está hablando cuando habla de elementos y cuando habla de cosas compuestas. Y aparentemente hay una exacta correspondencia entre el lenguaje y las cosas. Sí, después más adelante los filósofos de hoy en día están discutiendo esto, ¿no? La relación entre el lenguaje y el mundo. Aparentemente hay una correspondencia maravillosa, sorprendente, entre el lenguaje y las cosas. Las palabras y las cosas. Hay un libro que se llama Las palabras y las cosas. Creo que es de Foucault, si no me estoy... Por ahí le estoy errando feo, ¿no? Pero hay un libro que se llama Las palabras y las cosas, y habla acerca de esta correspondencia casi exacta entre las palabras y las cosas. Y de esto ya se está hablando, bueno, lo está hablando Platón, ¿no? Vean que la filosofía podemos encontrar toda la historia de la filosofía en un solo libro de Platón. Por eso me gusta tanto Platón, ¿no? Pero creo que esto puede pasar con todos los filósofos. Podemos encontrar toda la historia de la filosofía en una obra de filosofía. Es algo raro, sorprendente. La cuestión es que tenés que saber antes toda la historia de la filosofía, me imagino. Así que de algún modo yo estoy poniendo toda la historia de la filosofía que conozco en este libro. Una relación medio rara entre el lector y el libro, ¿no? No sé si es el libro lo que me está dando esto o yo lo estoy poniendo ahí. Pero esta interacción es, no sé, es algo raro y sorprendente. Encontrar todo el avance de la ciencia, todo el avance del pensamiento humano en un libro de la antigüedad. Bueno, sigo. Dice, sin embargo, si hablamos de las cosas que se componen de estos, de la misma manera que ellas son complejas, también sus nombres pueden combinarse y llegar a constituir una explicación, pues la combinación de los nombres es la esencia de una explicación. Sí, esto ya lo habíamos leído.
sea, para llegar a una explicación de algo tengo que empezar a combinar estos elementos. Por consiguiente, los elementos carecen de explicación y son incognoscibles, aunque sean perceptibles. Si los elementos primeros, aquellos que tienen solamente un nombre, no pueden ser explicados, pueden ser señalados nada más. Puedo decir eso, o decir el nombre, Sócrates. Si ahí no digo nada verdadero ni falso, estoy diciendo Sócrates, estoy diciendo blanco. Esos elementos primordiales de nuestras afirmaciones son incognoscibles, aunque sean perceptibles, ¿sí? Pueden ser percibidos, Sócrates y blanco, pero no los puedo explicar, porque son como átomos de nuestro lenguaje, esos nombres. Ahora vamos a ver que va a hilar más fino Sócrates, pero para ir entendiendo vayamos por ese lado. Por el contrario, dice, las cosas complejas son cognoscibles y expresables y opinables con opiniones verdaderas. Sí, acá está empezando a ver esta paradoja, ¿no? De que a partir de cosas inexplicables puedo explicar cosas. ¿Cómo es eso? Es rarísimo. Pero sin embargo es lo que hacemos comúnmente, ¿no? A partir de cosas que no podemos explicar, explicamos cosas. O nos creemos autorizados de explicar otras cosas, que están compuestas de cosas inexplicables. Paradojas del ser humano. De manera que cuando uno adquiere acerca de algo una opinión verdadera, acompañada de una explicación, el alma alcanza la verdad sobre el punto de que se trate, pero no llega al conocimiento del mismo. Efectivamente, quien no puede dar y recibir una explicación de algo, carece de saber respecto de ello. O sea, si yo no puedo explicar lo que sé, es porque no lo entendí, porque no sé lo que es. Si yo puedo decir, sí, sé, como decía San Agustín, no, si no me preguntan, yo sé lo que es el tiempo. Porque lo uso, porque, no sé lo que es el tiempo, ¿sí? Pero si no me lo preguntan, si no me preguntan qué es, yo te digo, sí, sé lo que es el tiempo. Porque decimos de encontrarnos a las 10 de la mañana el sábado y a las 10 de la mañana no nos encontramos, ¿sí? Lo usamos en nuestra vida diaria, es más, determina todo lo que hacemos en nuestra vida diaria, el tiempo. Sin embargo, si me piden una explicación, si me preguntan lo que es, bueno, ahí estoy en problemas, no tengo idea de cómo explicar lo que sea el tiempo. Es algo sumamente complejo. Entonces me doy cuenta, ¿no? En ese momento de que si no tengo una explicación de lo que es el tiempo es porque no sé qué cuerno es el tiempo, por más que pueda usarlo. No sé lo que es, no tengo idea. Entonces convivimos con cosas y hacemos cosas que no sabemos qué son, que no conocemos. Esto de alguna manera es lo que nos viene a mostrar la filosofía, ¿no? La filosofía de Sócrates, viene a mostrar esto. La filosofía en general. Sí, que nosotros andamos por el mundo seguros de lo que hacemos y de por qué lo hacemos, y cuando nos preguntan el fondo de las cosas y no tenemos idea de nada. Venimos haciendo cosas sin tener idea de lo que hacemos ni por qué lo hacemos. Y nos damos cuenta en un momento de que no sabemos lo que es el mundo, de lo que no sabemos que somos nosotros. ¿Qué venimos a hacer acá? ¿No? Y ahí empiezan las preguntas existenciales, el existencialismo, la angustia del filósofo, ¿no? La angustia de no saber, esa incomodidad y esa eterna búsqueda del saber que sabemos que no vamos a alcanzar. Pero es entretenido. Sigamos. Dice Sócrates: ¿estás entonces satisfecho con ello y dispuesto a sostener que una opinión verdadera acompañada de explicación es saber? Y Teteto convencidísimo, sin lugar a dudas, le dice: me quedo con esta.
¿Será posible, Teteto, que hayamos podido alcanzar en un solo día lo que vienen buscando desde hace tiempo muchos sabios que han envejecido antes de hallarlo? Ya empieza a despertarle sospechas. O sea, en una conversación resolvimos algo que no pudieron resolver decenas de sabios a lo largo de la historia. Había poca historia de la filosofía en ese momento, pero puede ser que lo hayamos resuelto. Ya es sospechoso que en un día, con un estudiante, hayamos resuelto un problema que ha llevado cientos de años tratar de resolver, cientos de vidas, y todavía no se pudo llegar al conocimiento de eso, ¿no? Y Teteto, bueno, arrogante, ¿no? Dice, sí, a mí por lo menos me parece que está muy bien lo que se ha dicho ahora. Está convencido. Y está bien que lo haga, ¿sí? Porque Sócrates lo reta cuando dice cosas inseguro. Así que así hay que hablar. Como si estuviéramos seguros. Después vemos si nos equivocamos. Y Sócrates le dice, y en verdad probablemente es así. Efectivamente. ¿Qué clase de saber podría no estar acompañado de explicación y de recta opinión? Sin embargo, de las cosas que se han dicho, hay una que no me satisface. Sí, y ahí arranca Sócrates. Arranca con sus refutaciones a sí mismo. ¿Qué? Le dice Teteto. Dice algo que me parece también lo más sutil de lo que hemos dicho. Me refiero al hecho de que sean incognoscibles los elementos, mientras que es cognoscible el género de lo compuesto. ¿Sí? Acá está la sospecha de Sócrates, ya la había anticipado yo, pero primero quería saber si Sócrates, ¿no? Quería saber si Teteto estaba totalmente convencido, si no tenía esa sospecha que él tenía. Pero aparentemente Teteto no tenía esa sospecha, estaba convencido de lo que acaba de decir, entonces, habiéndose asegurado de eso, le dice lo que él piensa. Entonces, ¿no te parece raro el hecho de que sean incognoscibles los elementos, mientras que es cognoscible el género de lo compuesto? Y Teteto le dice, ¿no te parece correcto? Eso hay que averiguarlo, dice Sócrates, pues como fianza de la doctrina tenemos los ejemplos que utilizó para decir todas esas cosas. ¿Cuáles son? Los elementos de la escritura y las sílabas que se componen a partir de ellos. ¿O crees que estaba pensando en otra cosa, el que dijo todo esto de lo que estamos hablando? Sí, acá blanquea Sócrates, que se está hablando del lenguaje, que estamos hablando de las palabras y de las letras y de su composición. Lo repito, dice los elementos de la escritura y las sílabas que se componen a partir de ellos. ¿O crees que estaba pensando en otra cosa, el que dijo todo esto de lo que estamos hablando? No, estaría pensando en ello, dice Teteto. Pongamos pues este ejemplo y sometámoslo a prueba, o mejor aún, vamos a someternos nosotros mismos, a ver si aprendimos las letras de la siguiente forma o no. He aquí lo primero que debemos responder. ¿Es cierto que las sílabas tienen explicación, mientras que las letras carecen de ella? Sí, vamos a los elementos más simples del lenguaje. Las letras y las sílabas. Eso nos propone Sócrates. Perdón, pero me estoy ajustando la calefacción porque tengo el calormentor que a veces me estoy muriendo de calor y cuando lo corro me muero de frío. No tengo un término medio. Si lo voy a poner que me pegue la mitad y que la otra mitad se vaya por otro lado, a ver si eso ayuda. Bueno, ¿en qué estábamos? Bueno, en los elementos. Sí, vamos a ir a hablar del lenguaje y del que estaba hablando acerca del lenguaje, dice Sócrates. Bueno, no lo dice, pero para mí está hablando de Aristóteles, ¿sí? No, ni siquiera lo nombra. Muy mal Platón ahí.
Posiblemente ya estaba peleado acá con Aristóteles. Sí, Aristóteles era un excelente alumno, estudió como 20 años con Platón, pero al final se separó por cuestiones ideológicas, ¿no? O sea, había roces con la cuestión de las cuestiones teóricas que los enfrentaban. Está la frase de Aristóteles que decía, eh, soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. No, creo que está escrito en un libro directamente. No sé si sería la metafísica, no recuerdo eso. Eh, pero sí, es una frase que pasó a la historia. Soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Y eso muestra la enemistad, o por lo menos el conflicto que había entre ellos dos. Porque Aristóteles fue uno de los discípulos que se atrevió a discutir con la teoría de las ideas de Platón y a mostrar paradojas, aporías en las que se metía. Bueno, hablaremos después de eso en otro momento, pero para que vayan viendo este, este no nombrar a Aristóteles. Y está bueno reconocer estas cosas, ¿no? Porque alguien que yo por lo menos las primeras veces que leí el Teteto no llegué a percibir esto. Después de haber leído muchos libros, ¿no? Eso te da otra visión, te hace comprender los libros de otra manera. Por eso una sola lectura de los libros no creo que alcance. Es más, si leo el Teteto otra vez dentro de 5 años, lo voy a leer de otra manera. Creo que nosotros condicionamos bastante la lectura del libro. No tienen una sola lectura los libros. Cada persona lo puede interpretar de manera distinta y una misma persona a lo largo del tiempo también lo puede interpretar de diferentes maneras. Por eso mismo, porque estamos atravesados de un montón de cosas cuando vamos a leer un libro. Y se habrán dado cuenta, ¿no? En estos encuentros, lo que le pasa a una persona, por lo menos a mí, que yo soy el que está hablando constantemente acá con el libro, con ustedes, conmigo mismo, que leer un libro es eso, un diálogo con otro que ya no está, como Platón, como Sócrates, como Teteto, un diálogo consigo mismo y con el saber que tiene, con su vida. No sé, es una relación rara de las personas con los libros y con el saber. Creo que por eso me interesa tanto la filosofía, ¿no? Bueno, sigamos. Hablando de sílabas y de letras. Pongamos, pues, este ejemplo, dice Sócrates, y sometámoslo a prueba. O mejor aún, vamos a someternos nosotros mismos. Ya lo dije esto. Me quedo en la última pregunta. Dice, ¿es cierto que las sílabas tienen una explicación mientras que las letras carecen de ella? Tal vez, dice Teteto. Ya empieza a sospechar de que lo está corriendo. Desde luego. Y hablo corriendo para los argentinos, ¿no? Para los españoles es otra cosa eso. Otra de las palabras conflictivas. Teteto dice tal vez. Sócrates dice desde luego. Eso me parece a mí. Imagínate que alguien te hiciera la siguiente pregunta acerca de la primera sílaba de Sócrates. ¿Qué es so, Teteto? Sí, esa es la primera sílaba de Sócrates. So. ¿Qué es so? ¿Qué contestarías? Y Teteto dice que es la S con la O. ¿Sí? Explica cómo está compuesta la sílaba. Esa sería la explicación de la sílaba so. Una enumeración de sus componentes, diría Teteto. ¿No es verdad, le dice Sócrates, que tienes con ello una explicación de la sílaba?
Sí, dice Teteto. Adelante, pues dime también qué explicación hay de la S. Pero ¿cómo podría uno enunciar los elementos de un elemento? Sí, si empezamos a explicar el elemento del elemento, vamos a ir hacia el infinito. Sí, esto es lo que nos está mostrando Sócrates. Tenemos que tenemos que llegar a un límite, a un elemento que no pueda ser dividido. Hasta ahora los intentos del ser humano de llegar a un elemento que no pueda ser dividido está lleno de fracasos. Siempre se puede dividir un poco más. Los objetos son divisibles aparentemente hacia el infinito. Es una paradoja también de la existencia, ¿no? Es infinitamente grande e infinitamente pequeño. Sí, una infinidad absoluta, paradojal, rarísimo. Son cosas de la existencia que me dejan estupefacto, ¿no? Esta capacidad de ir infinitamente hacia lo más pequeño, de poder dividir todo en dos cosas, constantemente. Que el ser humano no lo pueda dividir no quiere decir que no sea divisible, ¿sí? En un momento se creía que el átomo era indivisible, que era la partícula por la cual eran compuestas todas las cosas, que no necesitaba ser explicada por sus elementos, hasta que se pudo dividir el átomo, o nos enteramos de que el átomo está compuesto de protones, neutrones y electrones, y pensamos que esos eran los elementos primordiales, hasta que vino alguien y se dio cuenta que se podían dividir en otras cosas. Ya ahí me estoy metiendo en un ámbito muy técnico de la física que tampoco conozco del todo. Pero se hablan de bosones, ¿no? El bosón de Higgs. Creo que murió hace poco el descubridor del bosón de Higgs. Pero bueno, posiblemente esté hablando en chino básico. Y también estoy hablando de cosas que no comprendo del todo. Pero aparentemente sí, estos bosones serían elementos primordiales que componen a estos compuestos atómicos. Y después de esos también se van a poder encontrar partes. La teoría hoy en día, no sé si estoy hablando correctamente, pero es que los últimos elementos son cuerdas. Cuerdas de energía, podríamos decir, que vibran de diferente manera, y esa diferencia de vibración compone a los elementos. Pero es muy confuso todo esto. Para mí y para todo el mundo, me imagino. Después, no sé, está la teoría de campos también. Me explota el cerebro. Pero acá está hablando... volvamos a Sócrates, porque sí, se me va a romper alguna neurona. Entonces dice Teteto, pero ¿cómo podría uno enunciar los elementos de un elemento? Esto precisamente es lo que ocurre en el caso de la S. ¿Sí? La S supuestamente es algo indivisible, es la última partícula del lenguaje, la letra. Son los elementos con los cuales nosotros construimos las palabras y construimos afirmaciones. Entonces, la S no debería poder ser explicada. Sin embargo, explica la sílaba so. Y Teteto sigue, ¿no? Es lo que ocurre en el caso de la S, lo cual efectivamente es una consonante, es decir, una especie de sonido que se emite con la lengua en forma de silbido. Y acá, no sé, yo noto una explicación acá, ¿no? Acá está explicando la S de alguna manera, sin darse cuenta por ahí Teteto. La S es una especie de sonido que se emite con la lengua en forma de silbido. No sé, yo lo tomaría como una explicación. Está tratando de explicarlo. La B larga, a su vez, tampoco es una vocal y no es ni un sonido siquiera, que es lo que pasa con la mayor parte de las letras. Sí, ahí sí, bueno, está bien. La B larga, ¿cómo definís la B larga, no? ¿Cómo la explicás? Aparentemente serían elementos inexplicables, que no requieren explicación.
De manera que es muy acertado decir que carecen de explicación, dice Teteto. Incluso las más claras de estas, que son las 7 vocales, tienen solamente sonido, pero carecen de cualquier clase de explicación. Sí, las vocales, la A. ¿Y cómo explico A, ese sonido? Es inexplicable, dice Teteto. No hay manera de explicarlo. Entonces, por lo que se refiere al saber, amigo mío, hemos acertado en esto. Y bien, hemos estado acertados al mostrar que el elemento no es cognoscible y sí lo es, en cambio, la sílaba. Eso parece, Teteto, dice. Teteto sigue sin sospechar esta paradoja, ¿no? De que el elemento sea incognoscible y el compuesto sí sea cognoscible. ¿Cómo puede ser esto? Raro. Prosigamos, pues. Vamos a decir acaso que la sílaba es ambas letras o todas ellas. ¿Sí? Esta es una pregunta. Vamos a decir que la sílaba es ambas letras o todas ellas. Si hay más de dos, o diremos más bien que se trata de una forma única que se produce en la síntesis de las letras. O sea, la sílaba so, ¿es una unidad en sí misma? ¿O es un conjunto de dos partes? Un conjunto de dos elementos. Eso es lo que le está preguntando. Y Teteto dice, a mí al menos me parece que es la totalidad de las letras, la sílaba so. Fíjate en este caso, le dice, en el que hay dos, la S y la O. Ambas son la primera sílaba de mi nombre. ¿No es verdad que quien conoce esta sílaba conoce una y otra letra? Sí, acá lo están metiendo en una paradoja. Entonces, si yo conozco la sílaba so, digo sí, es la S con la O, entonces podría decir que conozco la S y a la O. Sí, naturalmente, dice Teteto. Y ahí cayó, ¿no? Cayó en el pozo, en la trampa de Sócrates. Y Teteto dice, luego conoce la S y la O. Sí, dice Teteto. Y ahí cayó más adentro todavía. Y bien, ¿puede conocer entonces ambas si desconoce cada una de las dos y no sabe ninguna de ellas? ¿Cómo puede conocer su unión sin conocer a cada una de ellas? ¿Cómo puede conocer a la S y a la O? Perdón, otra vez. ¿Cómo puede conocer la sílaba so, o sea, el compuesto, sin conocer las partes? Es algo ilógico. Y acá Teteto dice eso mismo. Dice, eso, Sócrates, sería extraño e ilógico. Sin embargo, si es necesario conocer cada una de las dos para conocer ambas, al que vaya a conocer la sílaba, le es necesario conocer todas las letras, con lo cual nuestro buen razonamiento escapa y se desvanece, se va. Sí, con toda celeridad, dice Teteto. Estaba convencido de algo hace 2 segundos y bueno, me tiraste todo por la borda. Le mostró mediante preguntas esta contradicción en la que estaba cayendo. Técnica de Sócrates, ¿no? El momento negativo, la refutación. Y Sócrates dice, es que no le hemos prestado la debida atención. Tal vez, efectivamente, debimos sostener que la sílaba es no las letras, sino una forma única que se produce a partir de ellas, y posee un carácter singular y propio diferente de las letras. O sea, entonces podríamos decir que la sílaba es una unidad singular. Inexplicable también. Entonces decimos, bueno, no, los compuestos en realidad no eran la S y la O, sino que el elemento, o los elementos no eran la S y la O, sino que el elemento lo tenemos que tomar como la sílaba en sí misma. Entonces so lo tendríamos que tomar como un elemento en sí mismo. Y no sé, yo sospecho que así podríamos ir al infinito, tomando cosas compuestas, cerradas sobre sí mismas como elementos, y nunca comprometernos con ninguna explicación. Hacia ahí está queriendo ir Sócrates. Sigo.
Es que no le hemos prestado la debida atención. Bueno, yo leí esto. Seguramente además es posible que este punto de vista sea más acertado. Eso hay que examinarlo. No se puede abandonar tan cobardemente una doctrina importante y venerable. No, desde luego, dice Teteto. O sea, esta doctrina, la de la opinión verdadera, acompañada de explicación y de lo que habla Aristóteles, es algo venerable. No vamos a descartarlo tan fácilmente. Teteto quiere abandonar siempre en la primera, ¿viste? Así son los interlocutores de Sócrates. Quieren abandonar. Y se ven un poco apretados y dicen, bueno, no sé. Son como mis alumnos de ahí de las escuelas. Cuando los apuro un poco con las preguntas, no sé, profe, ya les empieza a doler la cabeza, ¿viste? Y yo lo sigo pinchando, le digo, dale, decime no sé. Bueno, esto me lo enseñó Sócrates también, ¿no? Con el no sé no llegamos a ningún lado. Dale, movete, no, arriesgate. Supongamos entonces que es como estamos diciendo ahora, dice Sócrates. El compuesto surge como un carácter único que se produce a partir de la combinación de cada uno de los elementos. Lo mismo en el caso de las letras y en todos los demás. De acuerdo, dice. En ese caso no debe tener partes. ¿Por qué? Porque en algo que tiene partes es necesario que el todo sea la suma de las partes. ¿O es que afirmas que el todo, engendrado a partir de las partes, posee cierta forma, cuya unidad es diferente a la suma de estas? Y acá otra vez, el olor de Aristóteles es insoportable, ¿no? Es como estar al lado de una parrilla donde están cocinando a Aristóteles. Y hay una nota al pie acá, 113, que remite al Parménides, ¿no? Pero no sé, yo ya está. Estoy totalmente convencido de que está hablando de Aristóteles. Aquel que afirma que el todo es más que la suma de las partes, ¿no? Por lo menos es uno de los primeros, o es uno de aquellos que lo afirmó. El todo es más que la suma de las partes. Y acá Teteto y Sócrates están analizando esto. O sea, la sílaba ¿es la sumatoria de la S con la O es algo más? ¿Es una unidad superior? Si fuera una unidad superior, si es una unidad que es más que la suma de sus partes, entonces sería un elemento primordial y no debería ser explicado, no necesitaría de una explicación. Y ahí nos empezamos a meter en paradojas otra vez. Sí, dice Teteto. ¿Estás diciendo entonces que la suma y el todo son la misma cosa o diferentes? Y ahí empieza a vacilar. Dice, yo no lo tengo claro, pero como me pides que te conteste resueltamente, me arriesgaré a decir que son cosas diferentes. El todo y las partes, ¿no? De eso estamos hablando. Tu resolución es correcta, Teteto le dice. Ahora bien, hay que examinar si lo es igualmente tu respuesta. Sí, o sea, eso de arriesgarse es correcto, pero hay que ver si es correcta la respuesta que acabas de dar. Entonces, de acuerdo con lo que dices ahora, el todo podría ser diferente de la suma, ¿no es así? Sí, dice Teteto. Pero, ¿qué me dices de esto? ¿Es posible que la totalidad sea diferente de la suma? Por ejemplo, cuando decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, o 2 veces 3, o 3 veces 2, o 4 más 2, o 3 más 2 más 1. ¿Estamos diciendo lo mismo en todos los casos o algo diferente? Lo mismo. ¿Sí? ¿No es 6? Dice Sócrates. Sí, es 6. O sea, acaba de pasar por todas maneras distintas de decir 6. No enumerando del 1 al 6, o diciendo 2 veces 3, eso es 6. 3 veces 2, eso es 6. 4 más 2, ¿sí? Está diciendo 6 de diversas maneras. ¿En todos los casos no estamos diciendo 6? Sí, dice Teteto.
¿No decimos 6 en cada una de estas expresiones para referirnos a la totalidad? Sí. Y cuando hacemos referencia a todos, ¿no es la suma lo que decimos? Necesariamente. ¿No es 6? Sí. Luego, en todos los casos relativos a los números, lo que llamamos suma y totalidad es lo mismo. ¿No es así? Evidentemente. Entonces, esto primero que estaba diciendo Teteto de que la suma es algo más, o que la totalidad es algo más que la suma de las partes, estaría siendo una afirmación equivocada, por lo menos viéndolo desde el ámbito de las matemáticas. Y las matemáticas explican el mundo, ¿no? Según Platón, así que pesa, ¿sí? Una comparación con las matemáticas pesa en una comparación sobre el mundo, sobre lo que se da en el mundo, en el lenguaje. Aparentemente no cree Sócrates o Platón que la totalidad es más que la suma de las partes. Él cree que la totalidad es la suma de las partes. Hablemos pues de ellos a continuación. ¿Es lo mismo el número de pies que hay en un pletro y el pletro, o no es lo mismo? Sí, acá está hablando de unidades de medida, ¿no? Es como decir, ¿es lo mismo el número de centímetros que hay en un metro y el metro, o es lo mismo? ¿O no es lo mismo? Sí, es lo mismo, dice Teteto. ¿Y ocurre igual en el caso del estadio? Sí, el estadio es otra unidad de medida que se usaba en la época. ¿Sí? Para unidades de medida grandes se usaba el estadio. ¿Sí? ¿Cuánto mide tu país? No sé, 500 estadios. Sí, estadio de fútbol podríamos pensar. 500 estadios de fútbol. Esas eran las unidades de medida. Me está agarrando el tartamudeo ya. Pasa la hora y 10 y me agarra el tartamudeo. Me tuve que calmar. Y ocurre igual en el estadio, en el caso del estadio, sí. También es lo mismo el número de individuos que hay en un ejército y el ejército. ¿No ocurre de manera semejante en todos los casos por el estilo? El número total, efectivamente, es siempre la suma del objeto en cuestión. Sí, dice Teteto. Pero ¿es acaso el número de cada cosa algo diferente de las partes que la constituyen? No, dice Teteto. Entonces, todo lo que tiene partes se compone de partes, ¿no es así? Sí, evidentemente. Esto acá lo está corriendo, con estas preguntas cortas, de respuestas cortas. Ahí lo está arrinconando, es malo Sócrates. Sigo. Dice, pero hemos acordado que la totalidad de las partes no es otra cosa que la suma. Si el número total ha de ser igualmente a la suma. Así es. Luego, el todo no se compone de partes, ya que si tuviera partes sería la suma. Eso parece. Pero, ¿puede una parte ser parte de algo que no sea el todo? Sí, de la suma, le dice Teteto. Sí, acá nos enredamos un poco. Se empieza a poner todo muy confuso, y es lo que está queriendo hacer Sócrates. Repito, dice, ¿pero puede una parte ser parte de algo que no sea el todo? Sí, de la suma. Ser parte de la suma. Se ponen muy matemáticos. Y Teteto es experto en este ámbito. Y Sócrates le responde, desde luego, peleas vigorosamente, Teteto. Pero ¿no es la suma eso mismo? Es decir, la suma cuando no le falta nada. Necesariamente. ¿Y no será el todo esto mismo? Es decir, aquello a lo cual no le falta nada en absoluto. O sea, el todo es aquello a lo cual no le falta nada. Ahora bien, si le falta algo, no será el todo. Ahora, si le falta algo, no será el todo ni la suma, ya que en los dos casos, si se da esa misma circunstancia, se produce el mismo resultado. ¿Qué opinas tú? En este momento, dice Teteto, me parece que la suma y el todo no se diferencian en nada. Volvió para atrás, ¿sí? Lo mareó tanto,
Sócrates, que dice, bueno, vamos para atrás porque me está poniendo contra la pared. Y recula y dice, en este momento me parece que la suma y el todo no se diferencian. ¿Sí? Así me dejas en paz, Sócrates. Y Sócrates le vuelve a preguntar, ¿no decíamos que si algo tiene partes, el todo y la suma han de ser todas las partes? Efectivamente. Esto es precisamente lo que intentaba decir hace un momento. Si el compuesto no es lo mismo que los elementos, es necesario que aquel no posea los elementos como partes de sí mismo. Ahora bien, si es lo mismo que estos, tendrá que ser tan cognoscible como ellos. Y acá quería llegar Sócrates, ¿no? Acá quería llegar, por eso le peleaba tanto a Teteto. Quería que afirmara que el todo y las partes son lo mismo, para demostrarle, para que vea la paradoja que hay en que los elementos no sean cognoscibles y el todo sí. La pregunta de Carmen, a ver, pero si le falta algo no es lo mismo. Sí, no entiendo mucho la pregunta, pero puede ser. No entiendo mucho lo que estoy diciendo tampoco, con todo este vuelterío de Sócrates. Es algo complejo. Sí, yo entiendo que lo está queriendo marear. Y, y sí, sí, yo también lo percibí eso, lo que viste vos, Carmen. Que dice, bueno, si le sacamos una parte al todo, el todo sería la suma de las partes. Sí, pero no sería lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Pero lo que quiere en realidad hacer Sócrates, no sé, por lo menos prefiero que nos quedemos con el resultado. A veces cuando leemos filosofía vemos las vueltas que dan y muchas veces no nos llevan a ningún lado. Por lo menos yo tengo esa costumbre de seguir leyendo porque sé que en algún momento me voy a encontrar con la conclusión. Y después, bueno, si tengo ganas, eh, me meto en ese embrollo después, más tarde, y lo sigo leyendo varias veces, ¿no? Pasa que no tengo ganas de hacerlo ahora. No me parece que vaya al caso. Él quería que Teteto le dijera o que le confirmara que el todo es la suma de las partes. ¿Sí? Estaba buscando con todas sus fuerzas eso. Lo mareó, le preguntó, le repreguntó hasta que lo hizo. Acá vemos que Sócrates es bastante condicionante cuando está explicando algo. Él dice, no, yo solo sé que no sé nada, yo no aporto nada de mi conocimiento, sale todo de adentro de las personas, ¿no? Y acá en este texto se ve la mentira que nos está diciendo Sócrates. Por lo menos yo sospecho que es todo verso. O sea, Sócrates sabe un montón, sabe muchas cosas. Y con esas preguntas no hace más que llevarte para donde él quiere. ¿Sí? Y si no vas para donde él quiere y te marea, te empieza a preguntar y a preguntar. Y obviamente, si hablas con filósofos, y los filósofos muchas veces no están seguros de lo que están diciendo, entonces empiezan a patinar. Por lo menos yo lo entiendo a Teteto, lo que debe estar sufriendo con este tipo, ¿no? Es lo que te hace un profesor de filosofía. En un final, ponele, te empieza a acorralar y decís, bueno, ya está, no sé. Solo sé que no sé nada, terminás en esa. Pero si un profesor de filosofía te quiere correr así para que vos digas lo que él quiere, y sí, vas a terminar cayendo. Va, con cualquier persona, ¿no? Pasa esto. Te empieza a jugar con tu inseguridad y bueno, cuando flaqueas, listo, ya está, terminás aceptando algo que antes no hubieras aceptado. Y es lo que le está pasando a Teteto, está aceptando algo que no quería aceptar antes, pero bueno, ante la presión de Sócrates lo termina haciendo. Entonces dice, ahora bien, si es lo mismo que estos, tendrá que ser tan cognoscible como ellos. Otra vez, si el todo es la suma de las partes, entonces las partes tienen que ser tan cognoscibles como el todo. ¿Sí? Esta es la conclusión a la que llegan. Así es, dice Teteto.
Para que no se diera esta circunstancia, sosteníamos que el compuesto es diferente de los elementos. O sea que la salida, para no tener la salida de la paradoja, ¿no? De esa paradoja, de que no se pueden explicar los elementos, pero sí se puede explicar el compuesto, estaba en decir que el compuesto es más que la suma de las partes. Es una salida ilegal, fácil, según Sócrates, que hizo Aristóteles cuando dijo eso. Es una manera fácil de desentenderse de la explicación de los elementos, decir que el todo es más que la suma de las partes. Ahí se resuelve el problema de la falta de cognoscibilidad, del no poder conocer los elementos. Hay algo que no podemos conocer, que son los elementos que componen las cosas. Y para salir de esa paradoja, de que podemos sí conocer el compuesto sin conocer los elementos, bueno, decimos que el compuesto es más que la suma de sus partes. Y eso no puede ser así, según Sócrates. Y bien, si los elementos no son partes del compuesto, ¿puedes decir cuáles son las partes del mismo si no lo son sus elementos? De ningún modo, Sócrates, porque en caso de admitir que tiene partes, cualesquiera que sean, sería ridículo dejar a un lado los elementos para recurrir a otra cosa. Entonces, Teteto, sin lugar a dudas, y de acuerdo con el presente razonamiento, el compuesto sería una forma única e indivisible. O sea, en el caso de que el compuesto sea más que la suma de sus partes, entonces sería una unidad única e indivisible. Y caeríamos en otra paradoja más, ¿no? O sea, si los átomos no explican al organismo vivo, tenemos que tomar al organismo vivo como un todo, como una cosa única, indivisible. Y si el organismo vivo no puede ser explicado porque es una cosa única, indivisible, podríamos decir que no es explicable la sociedad tampoco, porque es una sumatoria de individuos. Pero si decimos que la unidad, que la sociedad es más que la sumatoria de individuos, entonces tenemos que tomar a la sociedad como un todo indivisible. No sé si se capta la paradoja, ¿no? Así podemos ir al infinito y llegar a donde llegó Hegel, a lo absoluto. ¿Sí? Llegamos a lo absoluto y decimos, bueno, lo absoluto es una unidad única e indivisible, que no consiste en la suma de sus partes, sino que fundamenta las partes que están en él. No me quiero meter con Hegel, ya me perturba bastante Hegel, es buenísimo, excelente, pero difícil de comprender. Pero esto nos lleva directamente a Hegel en algún momento, esta paradoja de la inexplicabilidad de los elementos de un compuesto. Es un problema difícil. Y sigue Sócrates, dice, ¿recuerdas, querido amigo, lo que decíamos hace poco? Creíamos estar acertados al admitir que no hay explicación de los elementos primeros a partir de los cuales se componen las demás cosas, porque cada uno es indivisible en sí y por sí mismo, y no sería correcto hablar de ellos atribuyéndoles palabras que, como ser y esto, expresan cosas diferentes y ajenas a su naturaleza. Esta era, por consiguiente, la causa por la que carecían de explicación y eran incognoscibles. Lo recuerdo, dice Teteto. ¿Era entonces alguna otra la causa, si no su naturaleza simple e indivisible? Pues yo no veo ninguna otra. Desde luego, no parece haber otra. Ahora bien, si el compuesto no tiene partes y posee un carácter singular, ¿no queda incluido entre aquellas cosas que tienen la misma forma que los elementos? Enteramente de acuerdo. Sí, sigue dándole vueltas a esto que les acabo de adelantar, ¿no?
que si el compuesto es más que la sumatoria de sus elementos, entonces el compuesto sería una unidad inexplicable. Por consiguiente, si el compuesto es una pluralidad de elementos y un todo cuyas partes son los elementos, los compuestos han de ser tan cognoscibles y expresables como los elementos, dado que la totalidad de las partes parece ser lo mismo que el todo. Entonces, si el todo es la sumatoria de sus partes y nada más que eso, entonces el compuesto debería ser tan cognoscible como los elementos y viceversa. Entonces, para uno y para otro lado entramos en paradojas. Si decimos que el compuesto es una unidad indivisible, bueno, vamos a ir al infinito hasta llegar a algo absoluto. Que bueno, ahí es donde nos encontramos con Hegel, lo absoluto. Y antes con otros más, ¿no? Con Nicolás de Cusa, que estoy leyendo también, que habla de lo absoluto. Aquello a lo que no se le puede agregar nada más. Esa es la unidad indivisible. Lo demás son todas partes de esa unidad. Pero el absoluto es más que la unidad, que la suma de todas las partes. Y después podemos pensarlo de otra manera, que la totalidad sí es la suma de todas las partes, y en ese caso cada parte tendría que poder ser explicada. ¿O no? Otra vez. Si el todo es la sumatoria de las partes, y nada más que eso, entonces tanto las partes como el todo deberían ser cognoscibles. No podría ser o darse que los elementos no sean cognoscibles y el todo sí. Habría una contradicción. Y no nos podemos contradecir. Es malo, caca. Teteto dice sin duda alguna, Sócrates. Pero si es uno y carece de partes, el compuesto carecerá de explicación y será incognoscible de la misma manera que el elemento. La causa que los hace ser de esta naturaleza es en efecto la misma. Y Teteto ya está anodadado, dice no tengo nada que objetar. Por consiguiente, no dejemos a nadie decir que el compuesto es cognoscible y expresable si se afirma del elemento lo contrario. ¿Sí? Estamos hablando pavadas si decimos que los elementos no pueden ser conocidos y el todo sí. Bajo el supuesto, obviamente, de que el todo es la suma de las partes. Sigue Teteto, dice, si nos convence este razonamiento, desde luego que no. Claro, exactamente. Lo está diciendo bien Teteto. Dice, si nos convence el razonamiento de que el todo es la suma de las partes, entonces desde luego que no. Pero si pensamos lo otro, sí, en realidad sí. Y Sócrates le dice, y bien, si tuvieras en cuenta la experiencia que has adquirido en el aprendizaje de las letras, ¿no aceptarías mejor que se dijera lo contrario? ¿A qué te refieres? Cuando aprendías las letras, no hacías otra cosa que intentar distinguir cada una de ellas en sí y por sí mismas, tanto al verlas como al oírlas, para que no te confundiera su colocación en el momento de leerlas o escribirlas. A esto me refería. Sí, tienes mucha razón. Y haber aprendido perfectamente las lecciones del citarista no significa otra cosa que poder seguir cada una de las notas y decir a qué cuerda pertenecen. ¿No estaría todo el mundo de acuerdo en que estos son los elementos de la música? ¿Sí? Cada nota. Sí, así es, le dice Teteto. Acá ahora estamos viendo que quiere ir para otro lado Sócrates. Cuando empieza así a hablar de pavadas, no digo que hable pavadas, pero cuando empieza a cambiar de tema es porque se quiere ir para otro lado. Es como si lo conociera, no sé. Y es un personaje ficticio que nos está planteando Platón, ¿no? Pero termina teniendo una personalidad propia. Ya terminamos, ¿eh? Pasa que estoy queriendo llegar al punto de la cuestión. En consecuencia, si hay que hacer conjeturas acerca de otras cosas, partiendo de los elementos y compuestos, tendremos que decir que el género de los elementos puede ser objeto de un conocimiento mucho más claro y prioritario que el del compuesto,
en lo que se refiere a alcanzar un perfecto aprendizaje en la materia de que se trate. Sí, entonces, si soy experto en letras, tengo que comprender las letras y poder explicarlas. Lo mismo con las notas musicales. Es más, si alguien dijera que el compuesto es cognoscible, pero que el elemento es por naturaleza incognoscible, tendremos que creer que está bromeando, voluntaria o involuntariamente, que está hablando pavada, ¿no? Sin duda alguna, dice. Yo no puedo decir que conozco lo que es no sé, una obra musical y no conocer cada nota. Y decir que no conozco cada nota que la compone. Y no puedo decir eso. Además de esta prueba, me parece a mí que podrían descubrirse otras cosas. Pero no nos vamos a olvidar de la cuestión que tenemos pendiente para prestarles atención. Lo que hay que averiguar es qué quiere decir en verdad esta afirmación de que la explicación, añadida a una opinión verdadera, constituye la forma más perfecta del saber. ¿Sí? Y acá terminamos hoy, porque vuelve a donde empezó. Sí, se metió en toda esta cuestión de los elementos y las partes y la cuestión lingüística. Pegó todo ese rodeo que es lo que consistió en nuestro encuentro de hoy, ¿sí? En ese rodeo que hace Sócrates antes de empezar a hablar efectivamente de la opinión verdadera y la explicación. ¿Sí? Porque va a tener que ver con esto. De una confusión del todo con las partes. Por eso dio tantas vueltas, como 10 páginas de vueltas. Y 1 hora y media para nosotros. Pero no sé, valió la pena. Aclaró bastantes cosas, charló un poco con Aristóteles, sin nombrarlo. Así que vamos a dejarlo acá, porque ya pasó mucho tiempo, ya me cansé. Y la semana que viene, estimo, estaremos terminando el teteto finalmente. Vamos a hacer una fiesta después. Sí, faltan menos de 10 páginas. La semana que viene lo terminamos. Buenísimo. Van a saber todos, muchos, lo que es terminar un libro de filosofía, ¿no? Difícil el trabajo que implica. Después vamos a sumar las horas, pero vamos, no sé, como 20 horas, una cosa larga. Pero si te pones a pensar, no es tanto, ¿no? Nos leímos un libro bastante extenso de filosofía en 20 horas. Si lo pasamos a 2 horas por semana, o a 2 horas por día, por ejemplo, en 10 días tenemos el libro leído. Tampoco es tanto esfuerzo, tanto sufrimiento. Yo pues lo voy estirando a una vez por semana, ¿no? Porque estoy leyendo muchos otros libros y dando clases en el medio. Sí, Carmen, lo fuimos desmenuzando, lo hicimos pelota, sí. Eso es lo que me gusta hacer con los libros, ¿sí? Hacerlos bien pelota, desmenuzarlos, ¿sí? Reducirlo a fibras y empezar a analizar cada una. Bueno, terminamos por hoy. Gracias por el acompañamiento, gracias Carmen por tus aportes. Y nos estamos viendo la semana que viene, terminando el teteto de Platón finalmente. Va a ser un momento épico en nuestros encuentros. Y después, bueno, voy a tener que elegir el próximo. Creo que ya lo tengo elegida. La próxima obra ya la elegí. No sé si ya la blanqueé por acá. Pero no lo voy a hacer. Hoy no tengo ganas de blanquear mis intenciones. Los voy a dejar con la intriga. Así que bueno, les deseo un buen fin de semana a todos. Que descansen. Cuidado con el locro, que si se pasan de esa semana la panza. Nos vemos el sábado que viene para terminar esto. Suerte. Chau, chau.